jornada. Y hemos compartido pantalla. Por favor, los señores maestrantes, confirmen si se escucha el audio y si pueden ver la pantalla compartida. Sí, doctor, se nota. Bien, vamos a iniciar entonces el análisis de este tema, la unidad 3, principios fundamentales del derecho penal. Para introducir el tema y para poder analizar con propiedad este tema, vamos a referir primero cuál es el concepto de principio jurídico que vamos a manejar y cuál es la relación de estos principios jurídicos en el derecho penal. Mencionaremos primero que el derecho penal tiene como fin la reestabilización del orden social a costa del culpable en razón de la infracción cometida, sea según la gravedad del hecho y la culpabilidad de la gente. Esta protección efectiva que debe tener como fin el derecho penal no puede llevarse a cabo con criterios de justicia si no se respetan principios de seguridad o necesidad de tutela. El mínimo de pena viene determinado por la necesidad de tutelar la sociedad. El respeto de la dignidad del sujeto a castigar. El máximo de pena viene fijado por la culpabilidad de la gente. Y la legalidad, aplicando la ley con sometimiento al proceso establecido. Si la pena se somete a los tres principios, puede quedar justificada, resulta legítima. La pena está en el ámbito del derecho de castigar del jus puniendi. De lo contrario, la pena y cualquier otra restricción de la libertad se convierte en un abuso de poder. Estamos hablando entonces de la concurrencia de estos principios de seguridad o necesidad de tutela, respeto de la dignidad del sujeto a castigar y la legalidad. Entonces, cuando existe el incumplimiento, cuando no concurren estos tres principios en el ejercicio del jus puniendi, entonces estamos frente a un abuso del poder. En cuanto al ejercicio del derecho de castigar da lugar a restricciones de derechos y libertades, ha de estar justificado en esos casos. Cuando el jus puniendi es ejercido sin restricciones o límites, se convierte en abuso de poder. De ahí la necesidad de establecer límites al ejercicio del derecho penal. Estos límites provienen de normas que establezcan restricciones a quien ejerce el jus puniendi. ¿Cuáles son esas normas? No nos vamos a referir a normas en cuanto a leyes, que también existen, sino vamos a referir a la fuente de donde surgen esas leyes. Se trata de identificar cuáles son los límites que ejercen influencia sobre el legislador cuando elabora y aprueba las leyes. Y algo semejante cabe decir para las actuaciones del órgano ejecutivo o de la administración de justicia. En los casos mencionados, los poderes del Estado o los órganos del Estado, como
tenemos en nuestra legislación, en la Constitución, ejercen el jus puniendi en la sociedad. Esas manifestaciones de derecho no son mero ejercicio del poder, sino depende de quién las adopta y mueve con arreglo a principios orientadores que le sirven de límite e impiden tomar ciertas decisiones por muy eficaces que parezcan. Se trata de los llamados principios jurídicos básicos. Bajo ese antecedente, entonces, nosotros vamos a analizar cuáles son esos principios jurídicos básicos que inspiran las concretas disposiciones legales, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, o los actos administrativos, o las resoluciones judiciales, las sentencias, por ejemplo. Todas estas decisiones nacen de la conducta humana. En nuestro caso, para delitos susceptibles de comisión o ya cometidos y a sancionar, hay que mencionar cuáles son las pautas o criterios sobre los cuales se toman esas decisiones. Los principios jurídicos y en concreto los principios de política criminal en el ámbito del derecho penal están orientados bajo ciertos criterios que van a dar lineamientos generales, estos principios que estamos analizando. Por política criminal, ya lo decíamos, se entiende aquel saber que tiene por objeto la acción humana con el fin de evitar las que son gravemente lesivas para la subsistencia de la sociedad. Incluye, por tanto, las decisiones del legislador, pero también de otras instancias que intervienen en el quehacer de la Administración de Justicia. Tenemos la Fiscalía o el Ministerio Público, la Policía, la Judicatura, inclusive la Administración Penitenciaria, es decir, los administradores de los recintos carcelarios y la misma población. Bajo ese antecedente, estos principios jurídicos son esenciales para guiar una adecuada conducta de los operadores de justicia, del Ministerio Público y de las autoridades administrativas. ¿Qué se entiende por principio? Se entiende por principio un enunciado dotado de pretensión de aplicación. Son enunciados con pretensiones de aplicación máxima y absoluta y que precisamente por tal pretensión devienen difícilmente aplicables por sí mismos a un caso concreto. Por ejemplo, la idea de proporcionalidad en cuanto a pretensión de que toda sanción tenga medida, tenga límite. Esta pretensión es excesivamente genérica y resulta ineficaz para un caso concreto. Si deseamos que sea operativo, ha de concretarse más. Entendemos que los principios son enunciados normativos de tan alto nivel de generalidad que no pueden ser aplicados sin añadir premisas normativas adicionales y la mayor parte de las veces experimentan limitaciones a través de otros principios. Según esto, el principio de respeto a la dignidad entraría en colisión con otros principios como el de seguridad de la vida social. En concreto, si no se sanciona el delito, la vida social corre peligro y si se sanciona, se menoscaba la dignidad del penado, porque la aplicación de una pena implica la restricción, la limitación o la privación de ciertos bienes
jurídico protegidos. En ese contexto se da una situación de conflicto entre dos principios. De esta tensión surgen enunciados más precisos y concretos que sí se pueden aplicar a situaciones concretas. Por ejemplo, que la sanción se reduzca al mínimo imprescindible para salvaguardar la vida social. Desde ese concepto, algunos enunciados a los que la jurisprudencia y la doctrina califican de principios no merecen dicha denominación. Pasarían, en cambio, a denominarse reglas. Y por reglas se entiende un enunciado derivado de dos o más principios con pretensiones de aplicación a un grupo de casos. Se trataría de criterios de solución para grupos de casos. Bajo una regla sí puede subsumirse un caso, mientras que bajo un principio, debido a su generalidad, no es posible. Según este concepto, serían reglas la prohibición de non bis in idem, que es el principio por el cual no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, o el ya conocido axioma nulla poena sin ley. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Y muchos otros enunciados. Por tanto, en la práctica, principios y reglas se han confundido, sobre todo por englobar la denominación de principios enunciados que no lo son. La lógica de los principios, al tratarse de enunciados con pretensiones de máxima aplicación, es que entren en colisión con otros. De esta colisión entre los principios surgen reglas que suponen una decisión de compromiso o equilibrio entre los principios en juego y que se refieren a actos concretos. Nosotros recurrimos a los principios generales del derecho cuando existe un aparente vacío legal o una laguna jurídica. Y para el juzgador no es una justificación el hecho que cierta cuestión tenga alguna laguna jurídica. Debe decidir sobre un caso concreto, recurriendo a los principios generales y a los principios jurídicos para cubrir esa aparente ausencia de legislación sobre un determinado caso. Dicho esto, entonces, pasaremos a analizar los principios que están enunciados en el tema. Empezaremos por el principio de legalidad. El principio de legalidad es muy conocido. El principio de legalidad es un principio fundamental en el derecho penal, puesto que el alcance va a evitar que la persona sea indebidamente procesada. Entonces, el principio de legalidad es conocido también como principio de la reserva de la ley penal, en virtud del cual solo la ley determina qué conducta es delictiva. En ese entendido, este principio de legalidad tiene dos proposiciones limitantes. Una, no hay delito sin ley pena, sin ley previa que lo establezca. Y segundo, no hay pena posible si la ley no lo declara. Entonces, nos habla de la ley propiamente, del delito, y nos habla también de la pena.
El principio de legalidad obliga al legislador a precisar el contenido de sus leyes penales, pues las mismas deben propiciar certeza. Consecuencia inmediata del principio de legalidad son la ley penal, es la única fuente del derecho penal, la ley penal es irretroactiva y no cabe la analogía en materia penal. Entonces, esta consecuencia del principio de legalidad, estas tres consecuencias son de vital importancia para evitar excesos y una inadecuada aplicación de la norma. Entonces, reiteramos, la consecuencia inmediata del principio de legalidad son que la ley penal es la única fuente del derecho penal. 2, la ley penal es irretroactiva. Y 3, no cabe la analogía en materia penal. No cabe la analogía en materia penal. El principio de legalidad refiere a que únicamente la ley aprobada por el Parlamento, porque es la Asamblea Legislativa Plurinacional, en nuestro caso, la única que tiene atribución de legislar, de crear las leyes, en ningún caso, por lo que sería el órgano ejecutivo o judicial, y además hablamos del legislador nacional, porque la ley es una disposición de carácter general y de cumplimiento obligatorio. Entonces, la ley es la que puede definir, la única que puede definir las conductas delictivas y establecer las sanciones de las mismas. El significado principal del principio de legalidad es el de entender que la ley es la fuente formal, inmediata y directa del derecho penal. Por eso hablamos del principio de legalidad, en virtud de que la doctrina mayoritaria entiende que las leyes penales tienen que tener el carácter de orgánicas, es decir, tiene que haber una legislación propia para aplicar un procedimiento, y en relación con el principio de legalidad hay que hacer referencia a 4 garantías. La garantía criminal, denominada también nullum crimen sine lege, determina que no se va a poder castigar como infracción penal un comportamiento que no esté con anterioridad establecido en la ley. La garantía penal, o también denominada nulla poena sine lege, hace referencia a que no se puede imponer una pena y una medida de seguridad si la misma no estuviera recogida previamente en la ley. La garantía jurisdiccional, o también denominada nemo damnetur nisi per legale judicium, hace referencia a que son los tribunales de justicia preestablecidos los únicos que pueden imponer sanciones a aquellos que realicen un comportamiento considerado como delito en la ley. Y finalmente, la garantía de ejecución determina que la forma de cumplir las penas y las medidas de seguridad tienen que seguir lo que la ley recoge. Es decir, tiene que haber un procedimiento para la ejecución y cumplimiento de las penas, que nuestro sistema es a través de la ley de ejecución penal la que regula el procedimiento para la ejecución y cumplimiento de penas privativas y no privativas de libertad. Ahora, este principio de legalidad también establece que no está permitido la aplicación de la analogía ni del arbitrio judicial. Que es el segundo punto que vamos a analizar, no sin antes mencionar otros aspectos importantes del principio de legalidad.
El principio de legalidad está inseparablemente ligado al Estado de Derecho. El principio de legalidad históricamente tiene su origen en la Revolución Francesa y su origen de pensamiento en la Ilustración, por lo que tiene un origen político y no jurídico penal. El principio de legalidad se ha configurado bajo la fórmula latina, el axioma nullum crimen nulla poena sine lege. Este axioma tiene también sus propias características. Está vinculado a que toda imposición de pena presupone una ley penal. Por ende, solo la conminación del mal por la ley es lo que da origen al concepto y la posibilidad jurídica de una pena. La imposición de esta pena está condicionada a la existencia de la acción conminada. Por ende, es mediante ley como se vincula la pena al hecho, como presupuesto jurídicamente necesario. Es decir, el delito es el presupuesto jurídicamente necesario y se vincula con la pena en cuanto la pena es la consecuencia jurídica de ese delito. El hecho legalmente es el presupuesto legal. Está condicionado por la pena. Consecuentemente, el mal, como consecuencia necesaria, se vincula mediante la ley a una lesión jurídica determinada. El principio de legalidad significa la atribución exclusiva al legislador de crear delitos y establecer penas. La Declaración de los Derechos del Ciudadano, en su artículo 8, proclamaba: la ley no debe establecer más que las penas estricta y manifiestamente necesarias para ser castigado, sino en virtud de una ley dictada y promulgada con anterioridad al delito y aplicada conforme a la propia ley. El Marqués de Beccaria, César Bonesana, más conocido como el Marqués de Beccaria, lo definía de la siguiente manera al principio de legalidad: solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir únicamente en la que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado que es parte de ella puede con justicia decretar a su voluntad contra otro individuo de la misma sociedad. Esto es lo que señala César Bonesana, más conocido como el Marqués de Beccaria. En ese sentido, supone que solo la ley previa, aprobada por el Parlamento y no por el órgano ejecutivo ni el judicial, pueden definir las conductas que se consideren delictivas y establecer sus penas. Este principio se constituye en una garantía formal frente al Estado autoritario. Dado que, desde ese punto de vista, el principio de separación de órganos del poder y de distribución de funciones encaja perfectamente frente a las exigencias del derecho constitucional, de un Estado constitucional de derecho, y se concibe como una garantía de certeza y seguridad jurídica del ciudadano. El principio de legalidad es una manifestación del principio de separación de órganos del poder, porque al encontrarse representada la sociedad mediante un órgano legislativo, mediante el órgano legislativo, ella a través de sus representantes puede decidir qué conductas son negativas y repudiables socialmente y bajo qué penas han de ser sancionadas. De ello se desprende algo muy importante, que es
el principio de la previsibilidad de la reacción estatal como elemento fundamental de la seguridad jurídica, que se halla en base del principio de legalidad. La previsibilidad únicamente se puede dar cuando en una norma, en una ley penal, se describen qué conductas son prohibidas y las consecuencias en caso de infringirla. Esto conlleva a que el ciudadano se haga un plan anticipado de forma de vida, en particular, de forma de comportamiento, porque al estar prohibida determina que una conducta obligará a que ésta, una vez realizada y considerada o descrita como delito en la ley, el Estado ejercerá el jus puniendi, reaccionando penalmente, imponiendo una pena a través de sus órganos legítimamente establecidos. O al contrario, en un Estado donde el ejercicio del jus puniendi no se encuentre monopolizado en el órgano legislativo y se establezcan en normas infralegales o en la propia ley, pero con efectos retroactivos, obligará ineludiblemente a que en el primer caso la norma penal, estando legitimada en su origen, sea inconstitucional, y en el segundo que el ciudadano no pueda realizar un plan anticipado de comportamiento. El principio de legalidad también hace referencia a esas garantías que hemos mencionado y que están vinculadas al principio de legalidad penal, al principio de legalidad procesal. Y al respecto, el principio de legalidad penal se refiere específicamente a que no hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Y el principio de legalidad procesal se refiere a que la persona no puede ser juzgada por tribunales que no estén constituidos con anterioridad al hecho de la causa. Tenemos dos expresiones del principio de legalidad en ese sentido, de los cuales también nos habla el Marqués de Beccaria, César Bonezán. Reiteramos el principio de legalidad penal, por el cual no hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca, y el principio de legalidad procesal, que refiere que ninguna persona puede ser juzgada por jueces o tribunales que no estén constituidos con anterioridad al hecho de la causa. El principio de legalidad, en virtud de ello, contiene esas 4 garantías fundamentales. La garantía criminal, según la cual para que un hecho sea delictivo es necesario que una ley previa lo haya descrito como tal. La garantía penal implica la prohibición de imponer penas que no hayan sido con anterioridad previstas para aquella clase de delitos, en lo que concierne a la naturaleza de la pena como a su duración. Esto implica que no existen penas indeterminadas y que tienen un límite fijo de duración en el tiempo. La garantía jurisdiccional exige que la existencia de un delito y la imposición de una pena se determinen por una sentencia judicial, por un tribunal o juez competente, tras cumplir los requisitos y garantías establecidos por las leyes. Y la garantía de ejecución, que exige el cumplimiento de la pena en los establecimientos públicos, llámese los establecimientos penitenciarios, y que se sujete el cumplimiento de la pena a los modos y formas previstos por la ley. Para la formulación de las normas penales, en particular el principio de legalidad, impone criterios y ciertos requisitos que deben ser
cumplidos para dar plena vigencia a este principio de legalidad. Por tanto, el principio de legalidad se asienta en una triple exigencia. Con la exigencia lex previa, se anula la retroactividad en materia penal, es decir, que son inadmisibles las leyes que establezcan su aplicación retroactiva. Y peor aún cuando agravan la sanción con la nueva ley. Otra exigencia es la lex scripta, que refiere a la ley positiva, es decir, regulada, escrita, y eso está contenido en los códigos que regulan la aplicación del derecho penal. Y como tercer requisito tenemos lex stricta, que exige que la construcción de las leyes penales se la haga detalladamente, describiendo cada una de las conductas prohibidas, evitando las imprecisiones o los términos indeterminados que conlleven a una valoración inadecuada. Esta exigencia excluye la analogía en cuanto puede perjudicar al acusado o al sometido a proceso. Finalmente, reiterar que con esta exigencia de la lex scripta se excluye la costumbre como fuente de delitos y penas. Seguimos con el principio de la no admisibilidad de la analogía. La ley penal tiene que ser cierta y estricta. No puede ser interpretada aplicándola a situaciones o casos parecidos. Este principio de no admisibilidad de la analogía garantiza al ciudadano un máximo de seguridad jurídica, pues se tendrá que estar básicamente a la interpretación literal de la norma penal. Este principio que estudiamos, el principio de no admisibilidad de la analogía, en virtud de este, compete al legislador a redactar pulcramente tipos cerrados o determinados, pues los indeterminados o abiertos procuran incertidumbre que no puede ser atendida con alcances analógicos por estar prohibidos o proscritos en el ámbito penal. Es decir, en ese entendido se debe evitar las normas incompletas o las normas penales en blanco. Una norma penal en blanco se refiere a aquella disposición legal que establece una sanción, pero remite su descripción a otra norma legal donde se va a establecer cuál es o en qué consiste la conducta delictiva. En virtud de este principio de no admisibilidad de la analogía, hay que precisar también qué entendemos por analogía. ¿Qué es, en qué consiste la analogía? La palabra analogía significa relación o semejanza entre cosas distintas. Y en concreto, aplicado su uso al ámbito del derecho, es un método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella.
El principio de legalidad implica la prohibición de la analogía en el derecho penal, pero hay que analizar cuál es el alcance de la analogía. En ese entendido, la analogía consiste en la aplicación de una norma a un supuesto que no está recogido en la ley o su espíritu, pero presenta semejanzas a los supuestos que dicha norma comprende. En ese entendido, entonces, este principio de no admisibilidad de la analogía está íntimamente ligado al principio de legalidad, en virtud del cual la prohibición de la analogía está presente en el derecho penal. Pero como toda regla existe su excepción y podemos mencionar que la analogía podría aplicarse en contra del reo o a favor del reo. Si se aplica en contra, entonces surge la prohibición de la aplicación de la analogía. Pero también se puede aplicar la analogía en favor del reo cuando no se contrapone al principio de legalidad, y en ese caso la aplicación de la analogía a favor del reo puede dar lugar a su implementación. Pero esta es un análisis teórico que en todo caso está sujeto a establecer y a identificar casuísticamente en qué situación se podría aplicar la analogía en favor del reo. Sin embargo, la regla general es que la analogía es inaplicable, es ilegal y no está permitida su aplicación en el derecho penal. Pero además de la analogía, también tenemos una práctica conocida como arbitrio judicial. El arbitrio judicial es una facultad inherente a los juzgadores de aplicar libremente a los delitos las penas que estimen procedentes con arreglo a su personal criterio. El arbitrio judicial supone por parte del legislador una indeterminación previa de la pena, indeterminación que puede ser absoluta o relativa. Si es absoluta, no reconoce tope alguno. El juez es soberano para imponer la pena que estime conveniente sin obedecer otro mandato que el de su libre apreciación. Si la indeterminación es relativa, concede al juzgador un margen de movimientos para que dentro de los límites más o menos amplios señalados por el legislador module la pena según la estimación que su criterio le dicte. En resumen, el arbitrio judicial es una facultad que se le concede al juez, que concede el Estado al juez, para que éste emita fallos y resoluciones con criterios absolutamente discrecionales, ilimitados, sin ningún tipo de protección para la persona contra la cual se dicta ese fallo. Seguimos con el principio de lesividad. Este principio de lesividad está relacionado con el bien jurídico protegido que es desconocido o violentado por el autor o el agente del delito. En ese entendido, entonces, este principio de lesividad hace referencia a que lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado. El principio de lesividad, entonces, exige
que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes, que se proyecten en la sociedad. Seguimos con el principio de jurisdiccionalidad. Bueno, a propósito de este principio de lesividad, el punto de partida de un derecho penal moderno es el bien jurídico, la teoría del bien jurídico. Un bien jurídico es aquel que tiene relevancia social, que tiene importancia social. Se define también al bien jurídico como aquella entidad objetiva valiosa para la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los humanos y sus colectividades organizadas. El bien jurídico como objeto de protección del derecho penal debe ser lesionado o puesto en peligro para que, conforme a este principio de lesividad, el derecho penal intervenga. Es necesario la lesión objetiva o puesta en peligro o amenaza del bien jurídico concreto, cuya protección le ha sido encargada al catálogo de la parte especial del Código. Hemos mencionado que el Código Penal tiene la parte general, donde están los principios, la validez de la ley penal en el tiempo y en el espacio, y en la parte especial están previstos los delitos en particular. Es fundamental entonces el desvalor del resultado antes que el de la acción. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. El bien jurídico como objeto de tutela por la ley penal sirve de garantía al ciudadano de que solo será penada la conducta que lo lesione o ponga en peligro. Sirve de garantía al ciudadano para que los tipos penales se establezcan con ese límite. Y sirve de ratio legis, de razón legal, pues su precisión facilita la interpretación de la ley penal, ya que el bien jurídico está en la base del tipo. Entonces, tiene estas tres facetas, el bien jurídico, como objeto de la tutela por la ley penal. Sirve como garantía al ciudadano de que la conducta solo será penada si lesiona o pone en peligro un bien jurídico, de garantía de que los tipos penales se establecerán con ese límite, y de razón legal, pues facilita la interpretación de la ley penal, ya que el bien jurídico está en la base del tipo penal. Ahora sí seguimos con el principio de jurisdiccionalidad. El principio de legalidad se materializa cuando en el plano procesal solo se acepta que las penas o medidas de seguridad sean impuestas por jueces y conforme a ley. En base a esto deviene el principio de jurisdiccionalidad, es decir, que solamente autoridades competentes que en nuestro sistema por delegación se confiere a los jueces y tribunales son los órganos competentes para juzgar y condenar y aplicar las sanciones a aquellas personas consideradas como autores del delito. Seguimos con el principio de ejecución legal de la pena. Este principio está vinculado a que no puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. La pena debe ejecutarse conforme a ley y no se admiten modalidades ejecutivas distintas de los que ella prevé, y se prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El principio de ejecución legal de la pena está vinculado al principio de judicialización de la condena en nuestro sistema. ¿En qué consiste este principio? Consiste en que la administración para la ejecución y cumplimiento de las penas está bajo la competencia de una autoridad jurisdiccional
que es el juez de ejecución penal. En otros sistemas, en otras legislaciones y también en nuestro país, esa facultad estaba librada en una competencia compartida entre las autoridades administrativas, el juez de la causa, y ambas administraban la ejecución y cumplimiento de la pena. A partir de la aplicación del sistema procesal penal acusatorio, el año 2001, en mayo de 2001, surge la aplicación del principio de judicialización de la condena, en virtud de del cual es la autoridad jurisdiccional penitenciaria, llámese el juez de ejecución penal, el que tiene dentro de sus atribuciones la administración de la ejecución y cumplimiento de las penas privativas y no privativas de libertad. Tenemos penas privativas de libertad, presidio y reclusión, y no privativas, prestación de trabajo y días multa. Entonces, para la ejecución de la pena en nuestro sistema existe un procedimiento, existe una ley especial, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298 de 20 de diciembre de 2001, que establece el procedimiento para la ejecución de la pena y para la resolución de todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de la condena. En esto consiste el principio de ejecución legal de la pena, que nuestro sistema está a cargo de los jueces de ejecución penal. Seguimos. Punto 6, principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es garantía del derecho penal que se reprima solo las conductas infractoras de la norma y no personalidades, creencias, valores, intereses, actitudes, modos de vida o resultados producidos. Es decir, que este principio de culpabilidad hace referencia a que se sanciona la conducta y no a la persona. De ello, nosotros entonces podemos afirmar que en nuestro sistema penal existe el derecho penal de autor y no el derecho penal al revés. En nuestro sistema se aplica el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor. Es decir, que no se sanciona a la persona, al individuo propiamente, sino se sanciona su conducta. Por eso, este principio de culpabilidad hace referencia a que se reprime las conductas infractoras de la norma y no las personalidades, creencias, valores, intereses, actitudes, modos de vida o resultados producidos. Entonces, en nuestro sistema penal tenemos el derecho penal de acto y no así el derecho penal de autor. Inclusive existe el derecho penal del enemigo, que es un sistema sancionatorio que persigue a aquellas personas opositoras a un determinado régimen de gobierno, que se constituyen en enemigos del sistema político. Entonces, este principio de culpabilidad tiene efectos. ¿Cuáles son esos efectos? El padecimiento de la pena es personalísimo, no cabe responder por acto ajeno. Y como sabemos, la responsabilidad penal es intuito persona, es personalísimo. No existe responsabilidad por sucesión, ni tampoco existe responsabilidad penal colectiva. La responsabilidad penal es personalísima, intuito persona. Segundo efecto o segunda consecuencia del principio de culpabilidad, la pena se corresponde con la acción infractora de la norma y no con la personalidad del agente o su forma de vivir. A esto se denomina derecho penal de acto y no de autor. Como ya lo habíamos adelantado, en nuestro sistema aplicamos el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor. En el derecho penal de autor se sanciona a la persona por sus creencias, por otros aspectos que excluyen su propio acto.
mientras que en el derecho penal de acto se sanciona la conducta del sujeto que incurre en la comisión de un delito. Se comprende solo las acciones externas e intersubjetivas del hombre. Tercera consecuencia o efecto del principio de culpabilidad: solo se admite la culpabilidad dolosa o culposa, esta última cuando lo prevé la ley, y no cabe responder por caso fortuito. En nuestro sistema, en el Código Penal, por definición, todos los delitos son dolosos, es decir, que el resultado se prevé y se realiza la conducta con conciencia y voluntad, salvo que la ley disponga la forma culposa. Por ejemplo, existe el homicidio como tal y el homicidio culposo. El homicidio como tal es un delito doloso y la forma culposa es el homicidio culposo. Estas entonces son las consecuencias del principio de culpabilidad. Seguimos, el punto 7, el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad informa del equilibrio y prudencia que debe existir entre la magnitud del hecho y la pena que le corresponda al autor. Es decir, una relación proporcional, equilibrada, equitativa entre la gravedad del hecho y la consecuencia ocasionada y la pena que se impone por la comisión de ese tipo de delito. Entonces, en virtud de ese principio de proporcionalidad, nosotros podemos afirmar que para delitos leves se aplican sanciones leves y para delitos graves lo propio, y para delitos muy graves también sanciones muy graves. El principio de proporcionalidad se trata de una prohibición legal al exceso en la punición de conductas y es un derivado del principio de intervención mínima necesaria. La proporcionalidad debe fijar el punto en que la pena sea necesaria y suficiente a la culpabilidad del autor, aunque con sujeción a la importancia de la norma protectora, lo mismo que a la magnitud del daño, no teniendo cabida criterios de retribución talional o de venganza. Como ustedes conocen, la retribución talional consiste en aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o de venganza, que es una revancha de la víctima contra la persona que ha cometido delito en su contra. Seguimos. El principio de predeterminación de la función de la pena. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. De hecho, en nuestro Código Penal, los fines de la pena son la prevención general y especial, la enmienda y la readaptación social del delincuente. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. La ley, entonces, en virtud de este principio de la predeterminación de la función de la pena, precisa que la función de la pena no es otra cosa que la de prevenir nuevos injustos por ser suficientemente aleccionadora al infractor, prevención especial, o por serlo en base a una forma de ejemplificación frente al resto de la sociedad, para que sirva como ejemplo y como advertencia a el resto de la sociedad. Entonces, sirve como ejemplo para los demás ciudadanos la de proteger la sociedad y sus bienes jurídicos y resocializar al infractor. La pena objetivamente es la consecuencia violenta que el Estado impone al infractor de la norma como institución. La pena da origen o nombre y fundamento a todo el derecho penal, pues sin ella todo el orden jurídico no tiene justificación, dejando de ser coactivo, porque
la pena es la consecuencia jurídica de la comisión de un delito. En ese sentido, si no se aplica la pena, si no se ejecuta la pena, entonces el derecho deja de ser coactivo, pierde eficacia. ¿Y acaso la misma sociedad también puede ser amenazada en su existencia? De acuerdo a ello, entonces, este principio de predeterminación de la función de la pena está vinculado a los fines, a los objetivos que persigue la pena, que como ya hemos mencionado, tiene una finalidad preventiva y una finalidad represiva. A su vez, la pena tiene el objetivo de enmendar, de rectificar, de corregir la conducta del delincuente, esa conducta delictiva, y de lograr su readaptación social y su reinserción social. Lograr su rehabilitación a través de un adecuado tratamiento penitenciario. Finalmente, el principio de resocialización. Este principio de resocialización está vinculado fundamentalmente a la aplicación de un adecuado tratamiento penitenciario y que el encierro no sea meramente privar de libertad a la persona, al sujeto, sino que ese encierro sea efectivizado aplicando un tratamiento penitenciario para lograr la rehabilitación y la posterior resocialización del interno. ¿Qué entendemos por resocialización? Es un proceso a través del cual la persona aprende, rectificando sus conductas negativas, aprende a volver a convivir en sociedad sin violentar, sin desconocer derecho ajeno, sin desconocer derecho ajeno. Entonces, en ese entendido, este principio de resocialización está vinculado al tratamiento penitenciario, a los fines de la pena, porque no olvidemos que la pena tiene también como finalidad, como otra finalidad, la readaptación social del delincuente. Entonces, esta readaptación social del delincuente está vinculado a la resocialización, que es un proceso mediante el cual se guía y se enseña al delincuente a vivir en sociedad sin incurrir en delitos y sin afectar derecho ajeno y a respetar el derecho ajeno. Entonces, eso es en lo que consiste la resocialización y está relacionado a este principio que también forma parte de los principios fundamentales del derecho penal. Todo en cuanto a los fines de la pena y dentro de estos principios está el de la resocialización. Hasta esta parte, entonces, concluimos este tema y pasamos a absolver las preguntas, algunos comentarios o inquietudes que puedan tener los maestrantes, pueden hacer uso de la palabra. Buenas noches, doctor. Solamente un comentario, ¿no? Al momento de haber mencionado el principio de legalidad, se nos ha señalado que una de las características de ese principio es la irretroactividad de la ley. Sin embargo, también este ya llega a presentar
sus excepciones, como es la ley Marcelo Giora Santa Cruz, la cual ya de manera abierta ha señalado que los delitos de corrupción no prescriben, incluso que son perseguidos ya, que no prescriben en este caso, y que también puede ser considerado de manera retroactiva. Bien, en la Constitución Política del Estado se hace referencia a que se aplica la retroactividad de la ley para investigar delitos de corrupción. Al respecto, hay una sentencia constitucional que establece que esa retroactividad se aplica para delitos que se han cometido a partir del año 2009, vigencia de la Constitución Política del Estado actual. Entonces, delitos cometidos anteriores al año 2009 no son susceptibles de que les alcance la retroactividad para ser investigados. Esa es la modulación que ha hecho el Tribunal Constitucional respecto a la aplicación de la retroactividad de la ley. Ahora, en la teoría, la retroactividad de la ley es una excepción al principio de irretroactividad, en virtud del cual la ley se aplica para atrás, para hechos cometidos o acaecidos antes de su vigencia, pero solamente en materia laboral, cuando beneficia al obrero, y en materia penal, cuando beneficia al delincuente. Esas son las excepciones por las cuales la retroactividad se puede aplicar. Si perjudica, si es gravoso para el delincuente o para el trabajador, de ninguna manera se puede aplicar la ley retroactivamente, porque la ley vale para lo venidero, para lo futuro, y se aplica a partir del momento de publicación para adelante. Y la retroactividad es la excepción a ese principio, pero cuando beneficia al trabajador o al delincuente. Y eso en materia sustantiva, es decir, en cuanto a delitos, lo que se denomina la ley benigna. Por ejemplo, cometido un delito, por decirles, antes del año 2021, en el que la pena era 15 años. Ahora con la nueva ley se endurece esa pena y se aumenta esta sanción a 20 años. Entonces, la nueva ley será benigna o será maligna para el penado, será favorecedora o será beneficiosa para la persona. Si endurece la sanción, es una ley no benigna, por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente. Eso significaría que si el penado ha sido juzgado con la ley anterior y su pena es de hasta 15 años, con la nueva ley tendrían que cumplir otros 5 años más, porque la sanción se ha aumentado a 20. Entonces, eso no es procedente, no es constitucional, y eso significa una transgresión al principio de aplicación de la ley retroactiva, excepcionalmente cuando beneficia al delincuente, pero solamente en materia, por lo que nosotros conocemos, eso se aplica en materia sustantiva, es decir, delitos, y se considera una ley benigna cuando o despenaliza la conducta, antes era delito, ahora no, con la nueva ley, cuando rebaja la sanción, antes era un tiempo determinado y con la nueva ley se reduce ese tiempo, o le da un tratamiento más favorecedor. Solamente en esos casos se puede hablar de una ley más benigna. Caso contrario, es una ley no benigna y por lo tanto no favorece al delincuente y no se podría aplicar retroactivamente. Sin embargo, existe una gran discusión en la doctrina y en la teoría acerca de si esta retroactividad de la ley es aplicable también en materia procesal. Y si hablamos de investigación de delitos contra la función pública, de delitos cometidos por funcionario público, entonces estamos hablando de
de aplicación del procedimiento. La investigación es la etapa preliminar del proceso penal en nuestro sistema. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, Le escuchamos. sí, doctor, sobre el mismo caso, también estaría dentro del mismo caso el principio de la admisibilidad de la analogía, en el cual usted decía que hay una excepción, dice, ¿no? En donde se aplicaría la analogía cuando favorezca al reo, dice, entonces, para el mismo caso se aplicaría, doctor. La analogía tiene otras características. Nosotros estamos hablando de la ley propiamente. Entonces, en virtud del principio de irretroactividad, la ley solo vale para lo venidero, para lo posterior. No se puede aplicar retroactivamente para atrás, a no ser que excepcionalmente favorezca al delincuente. En el caso de la analogía, como ya hemos mencionado, en la analogía, un presupuesto que está establecido en la ley, comparado con otro, porque es muy parecido, se aplica esa misma ley para un hecho no previsto en esa norma. Entonces, en eso consiste la analogía. Y la analogía como práctica está proscrita y contraviene el principio de legalidad. Es decir, en la analogía se aplica una norma a un supuesto que no está recogido en la ley, pero ese hecho presenta semejanzas a los supuestos que están previstos o comprendidos en dicha norma. Entonces, en virtud de eso, si se contrapone frontalmente al principio de legalidad, no es aplicable la analogía aun que favorezca al delincuente, porque es una práctica que va a lesionar el espíritu de la ley, porque el principio de legalidad claramente establece que no se puede aplicar, no se puede considerar delito ni pena si no está previamente establecida y regulada en la ley. Caso contrario, esto daría vía libre a que se puedan crear delitos por criterio del juzgador o de alguna persona. Entonces cualquier conducta podría ser sancionada y previamente calificada como delito. Eso sería un atentado gravísimo contra la vigencia del Estado de Derecho. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Bien, hasta aquí entonces ya hemos abarcado hasta el tema 3. Concluimos en lo que se refiere a esta sesión y nos vamos a conectar nuevamente el próximo viernes y sábado en el horario que está señalado, y también esta sesión ha sido grabada para que ustedes puedan acceder por medio de la plataforma. Entonces,
en atención a ello y concluido el avance de este tema, nos reencontramos la próxima semana en el horario y días acostumbrados. Entonces, gracias a los maestrantes por conectarse y por participar de esta sesión que ha sido importante y enriquecedora para poder comentar estos aspectos muy sensibles respecto al derecho penal y a la práctica que tenemos en nuestro sistema. Entonces nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta la siguiente.